Hoy vamos a continuar la segunda parte de esta serie, Dos Destinos, la enseñanza bíblica sobre el infierno y el cielo. Dos destinos porque esta es la forma en como la Biblia lo presenta. Como vimos la semana pasada, cuando el Señor venga en su reino, le dice que va a separar a unos a su izquierda, a otros a su derecha. Las tinieblas y la luz, el camino angosto, el camino ancho. La Biblia habla muchas veces de estos dos destinos. Y como les decía también la semana pasada, ¿verdad? Vamos a estar 2 semanas hablando sobre las enseñanzas bíblicas acerca del infierno. Y la semana que viene, por 2 semanas, nuestro pastor Cari va a continuar hablando sobre el cielo. Quiero ofrecer una vez más un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada. Creo que es importante resaltar de manera muy resumida algunas cosas que dijimos la semana pasada para que si usted no estuvo la semana pasada, bueno, puede escuchar un poco más, aunque el mensaje, parte del mensaje está en el canal de YouTube. Y también, si estuviste aquí la semana pasada, si ya lo has escuchado, puedas entender un poco mejor quizás lo que hemos estado diciendo. Y hay dos cosas que quiero resaltar en este resumen, y es primero sobre la realidad del castigo eterno en el infierno. Es algo que no podemos negar, no podemos sacar de la Biblia la realidad de esta enseñanza sobre el castigo eterno. Y dijimos que Jesús predicó más del infierno que del cielo. Es una realidad. Y los apóstoles también hablaron sobre esta realidad. Lucas relaciona la realidad de que el Señor va a venir a juzgar al mundo con la verdad de la resurrección. Es decir, Jesús va a ser el juez que va a juzgar en el futuro, y la prueba de eso, dice Lucas, es que Él resucitó. Pablo también resalta esto. De manera que no puedo desligar. Si yo creo en Cristo y creo en sus enseñanzas y creo que Él resucitó, bueno, también tengo que creer que Él es un juez que va a juzgar cuando Él vuelva. No puedo desligar estas dos cosas. Digo esto porque muchos sí aceptan Cristo. Yo creo en Cristo y creo que Cristo es Dios y que es un Dios amoroso, pero cuando hablan del Cristo como juez que va a venir en el futuro y a proveer o distribuir un castigo eterno, entonces no, a eso entonces ahí yo no estoy de acuerdo. Si creemos en la Biblia y somos coherentes con lo que creemos y decimos, no puedo aceptar una cosa y rechazar la otra. Entonces el infierno es real. Y les decía que es difícil hablar de estas cosas, no es fácil hablar de estas cosas porque inmediatamente llegan una serie de preguntas a nuestras vidas. Y una de las preguntas tiene que ver precisamente con el carácter de Dios. Y eso es parte también de lo que hablamos la semana pasada. La pregunta que surge es, ¿cómo puede un Dios de carácter justo y amoroso castigar a las personas a un infierno eterno? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo Dios, un Dios de amor, puede castigar a las personas? Y mucho más
Si Él nos dice a nosotros que perdonemos, ese es el argumento que usan algunos. Él nos dice a nosotros que perdonemos a los que nos hacen mal, ¿verdad? Pero él está castigando a personas a un infierno eterno. ¿Cómo puede Dios hacer eso? Y esa es una de las razones por las que muchos no aceptan la realidad del infierno. Pero sí, es una enseñanza real y que no podemos evadirla. Pero sobre esto de que Dios es amoroso, la respuesta es que Dios es santo y justo, además de amoroso. Sí, Él es amoroso, pero Él es también santo y justo. Su santidad no tolera el pecado. Habacuc 1:13 nos habla de esto. Él es santo. Y esta palabra santo, comúnmente decimos que santo significa separado. Y es correcto. Pero es algo más que separado. Cuando hablamos de Dios como un ser santo, estamos diciendo que Él es único en su clase, superior en todas las cosas y por lo tanto está separado de todo lo demás. ¿Sabe qué significa esto? Que Dios está separado de mí, está por encima de su creación. Él es único en su clase, en todo el sentido. Él es único. Porque nosotros decimos que somos únicos, pero sí, somos únicos en ciertos aspectos. Pero Dios es único en todo. Él es superior en todo. Por lo tanto, a la hora de juzgar el pecado y de juzgar qué castigo merece el pecado, yo no debo pensar como que el pecado fue contra mí. Y ese es el error que cometemos muchas veces, que a la hora de juzgar el pecado y el tipo de castigo que nosotros creemos que merece un pecador, lo vemos desde nuestro propio punto de vista como si el pecado fue contra nosotros. Pero el pecado no fue contra nosotros, el pecado fue contra Dios, un Dios santo y eterno. Por lo tanto, las consecuencias de pecar contra un Dios santo y eterno, también las consecuencias son eternas. Y Él es justo en castigar el pecado. Él dio la advertencia, el día que pequen morirán. Él dio la advertencia de que vendría castigo y juicio perpetuo. Hablamos de que su justicia exige entonces una respuesta al mal. Él no es como los jueces humanos que cambian de parecer, que se venden por dinero. No, Dios es justo. Él va a aplicar su justicia. Y hablamos también de que su amor busca salvar. Y ahí interviene entonces el amor de Dios. Él quiere salvar a las personas. Pero Él no fuerza la voluntad humana, como lo dice 2 de Pedro 3:9. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento por amor. Y por eso ofreció a Cristo, para que en Cristo se cumpliera su justicia y su amor. Y por eso es que Dios es tan grande y tan maravilloso. Y le alabamos por eso, porque Él en Cristo cumple su justicia, porque uno murió, uno recibió sobre su cuerpo todo el castigo que nosotros merecemos. Y su amor, porque lo hizo, porque Él nos amó, no porque nosotros lo amamos a Él primero, lo hizo porque Él quiso. Dios dio a su Hijo para cumplir en Cristo su justicia y su amor. Ahora, en el día de hoy yo quiero enfatizar en otro aspecto. Quiero que usted lo tome muy en cuenta esto. Ya hemos hablado varias cosas que usted puede seguir indagando sobre el infierno, su origen. No sabemos dónde está el infierno. No me pregunte, no le pregunte a nadie, porque cualquier cosa va a ser especulación. Algunos dicen
que está en el centro de la tierra. Y sí, es bastante caliente allí, pero la Biblia no especifica dónde está el infierno. Puede estar en otro lugar. Algunos dicen que está en Mercurio, que es bastante caliente. Pero Venus es más caliente, según, ¿verdad?, los científicos. Pero no sabemos dónde está. Pero lo que sí enseña la Biblia, y esto es lo importante, la enseñanza del infierno no es para infundir terror sin esperanza, sino para llamar al arrepentimiento. Y esto ya tiene que ver más con cómo nosotros vamos a hablar acerca de este tema. Y también, si hay alguna persona aquí que no es creyente, para que entiendan por qué estamos hablando de este tema. No es para infundirte miedo, no es para que tengas pesadilla en las noches y luego venga el domingo siguiente aquí arrepentido. Simplemente por la emoción del momento, ¿verdad? La enseñanza del infierno es para un llamado al arrepentimiento. Arrepentimiento para un cambio de mente en tu vida, para un cambio de dirección en tu vida, para una transformación que solamente puede traer Cristo. Fíjense lo que dice Juan 3:16 hasta el 21. Y por favor, lea conmigo. Porque si de algo tenemos que hablar cuando hablemos del infierno, es de lo que dice la Biblia del infierno y en los términos que la Biblia habla del infierno. Juan 3:16 al 21, y el 16 lo conocemos todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Entonces, en pocas palabras, usted puede ver aquí que la predicación del Evangelio no es una predicación de condenación. Nosotros no estamos para condenar al mundo. Nosotros estamos para predicar al mundo el Evangelio. ¿Y qué significa que es el Evangelio? Que Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para salvarlo, no para condenarlo. Ya condenados estábamos, Él vino para salvarnos. Y ese es el mensaje que nosotros predicamos. Por lo tanto, una vez más, la enseñanza del infierno no es para infundir terror, sino esperanza. Es para hablar de la realidad de que estamos bajo condenación, pero Cristo vino a librarnos de la condenación. ¿A quiénes? A los que creen en Él. Entonces el llamado es a creer, no a infundir terror. No a que la gente le tenga miedo al infierno y solamente por eso ya en un brote emocional, por miedo, por terror, solamente, sin un arrepentimiento real, venga al camino. Entonces vemos varias cosas en este pasaje. Quiero decir esto y voy a usar algunos textos que refuerzan estas ideas. En primer lugar, Jesús vino
a librarnos del juicio eterno. Para eso fue que vino Cristo. Y es claro, Juan 3:16. Ya estamos condenados. Ya estamos perdidos. Él llevó sobre sí el castigo que tú y yo merecíamos. Toda la ira de Dios. Por eso dice que Él es nuestra propiciación. Él la recibió sobre su propio cuerpo. Él es nuestra propiciación. Él recibió el castigo por nuestros pecados. El castigo que tú y yo merecíamos. Nosotros nos merecíamos el infierno. Y eso es otra cosa que también debes tener en cuenta. Fíjese como dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo no conoció pecado, es decir, nunca tuvo una relación con el pecado. Pero Él por nosotros se hizo pecador. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios. Para eso Él vino. Y por eso Él es el único que puede salvar. Nadie más puede salvar porque Él es el único justo que nunca pecó, que murió en la cruz por nosotros los pecadores. No hay otro. No hay otro camino. Y nosotros debemos tener siempre en cuenta esto a la hora de hablar de la realidad del infierno. Que Jesús vino a librarnos de ese lugar. Y eso es lo que debe impregnar nuestra predicación. También nos enseña este pasaje que en la cruz el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, como lo dice Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, en la cruz el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Ninguno de nosotros tenía acceso a Dios y el justo murió por los injustos. ¿Quiénes son injustos? Todos somos injustos. Fuera de Cristo, ninguno tiene la justicia para declararse limpio delante de Dios y sin mancha. Todos hemos cometido pecados, no hemos caminado con rectitud delante de Dios, pero el justo murió por los injustos. La enseñanza del infierno también nos enseña, en segundo lugar, que la salvación es un regalo, no un derecho. No depende de las obras, sino de recibir a Cristo por fe. Y es por esa razón entonces que nosotros debemos entender siempre esto. El mensaje de la salvación no es un mensaje para nosotros sentirnos orgullosos de él, sino un mensaje para decir: estoy aquí por la gracia de Dios, y por lo tanto esa misma gracia puede alcanzar a los que están perdidos y a los que están camino al infierno, como nosotros también lo estuvimos en un momento. No depende de nuestras obras para ser salvo, sino de recibir a Cristo por fe. Fíjese cómo lo dice Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿De qué hemos sido salvados? Del infierno. Hemos sido salvados desde el infierno, hermano. Todos íbamos para allá. Pero el Señor nos ha salvado, nos ha librado. Y esto no es un derecho, esto es un regalo de Dios. No te lo ganaste con tus obras. Fue la obra de Cristo en la cruz la que ganó la salvación para nosotros. Muchas veces decimos que no somos salvos por obras. Y eso es cierto en un sentido. No somos salvos por nuestras obras. Somos salvos por las obras de Cristo. Él fue el que ganó la salvación para nosotros. Él nos salvó. ¿De qué? Nos salvó del infierno, hermano. No solamente nos salvó de la mala forma de vivir en este mundo, nos libró del castigo eterno a nosotros. Por lo tanto, yo no puedo andar predicando sobre el infierno y sobre el cielo que tenemos ahora seguro en Cristo, como que si fuera un derecho que yo me gané. Y los demás tienen que ganarlo como yo me lo estoy ganando. No, es por gracia. Es por la obra de Cristo completa en la cruz, a favor nuestro. No es para que nadie se gloríe, o sea, para que nadie se sienta alto, altanero, como algunos nos ponemos a la hora de predicar, a la hora de enseñar a otros. Esto no es por obra, no es por mis obras que yo he sido librado del infierno, es por la obra de Cristo en la cruz. Es un regalo de Él y gracias a Dios, porque si no estuviera frito. Siempre digo esto, si la salvación dependiera un 1% de nosotros, de nuestra obra, nos quemamos en ese 1%. Y algunos dirán, pero entonces, o sea, yo soy 99% fiel y por ese 1% estoy quemado. Sí, porque estamos hablando de un pecado contra un Dios santo, recuerden, y puro, que no tolera el pecado. Un 1% de pecado es 100% de pecado delante de Dios. El que peca en uno de los mandamientos transgrede todos los mandamientos. Porque el espíritu de los mandamientos es uno, es Dios, el dador de los mandamientos. Si fallo en uno, estoy fallando al mismo Dios. De manera que es por gracia. Y fallamos todo en esto. Pero si pensáramos constantemente de dónde Dios nos libró, estaríamos siempre con nuestros brazos arriba y cantando, gracias Señor. Gracias Señor. De dónde Dios nos libró por su amor y por su gracia. Gracias Señor. Y la vida eterna es dada solo a quienes creen. Lo dice el texto claro. A los que creen. Y el que no cree ya está condenado. Pero el llamado es a creer. Cuando Jesús dijo estas palabras de Juan capítulo 3, especialmente el versículo 16 en adelante, estaba hablando con Nicodemo.
Nicodemo preguntó que cómo era nacer de nuevo, que cómo podía ser esto. La respuesta de Jesús: para nacer de nuevo tienes que creer en el unigénito Hijo de Dios, el que Él ha enviado. ¿Cómo tú puedes nacer de nuevo y ser librado del infierno? Creyendo. Ese es el mensaje. Entonces, sí, el mensaje del infierno está ahí presente. El mensaje de la condenación está ahí presente, pero es para llamar a las personas a creer. No para que tengan pesadillas y emociones pasajeras. Entonces, la vida eterna es dada solo a aquellos a quienes creen y a los que permanecen en él. Fíjese como también lo dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y me gusta porque todo lo que está diciendo ahí está en presente, activo. No es que tendrá. Todo el que cree en el Hijo de Dios, todo el que cree que Él fue enviado, que Él murió en la cruz y que Él resucitó, ya tiene vida eterna. Hermano, tú tienes vida eterna. Y ese es el mensaje que tenemos que predicar a los que no tienen vida eterna. Y no vendrá condenación. Ya no hay infierno para el que cree. No hay condenación para los que creen, hermanos. Para los que han puesto su fe en Jesús, no hay condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Y es verdad que todavía el Señor está trabajando en nuestras vidas y está trabajando en nuestra madurez, pero somos transformados de gloria en gloria por la gracia de Dios. Esto es lo bueno de la vida cristiana, que por más mal que nos esté yendo ahora, sabemos que vamos a lo mejor. Diferente al que no cree, que puede estar yéndole muy bien ahora, pero su camino va hacia abajo. Nosotros nos puede estar yendo mal ahora, pero sabemos que vamos a lo mejor. En Cristo estamos hablando, claro está. No en nuestras propias fuerzas. En Cristo vamos a mejorar. Estamos siendo transformados de gloria en gloria. El que comenzó la obra en nosotros no la va a terminar. O Él la va a terminar, mejor dicho. El que comenzó la va a terminar. Entonces, aunque usted diga, no, pero todavía sigo pasando trabajo, sí, pero la palabra de Dios dice que el que cree ya tiene vida eterna y ya no hay condenación para él y que ya ha pasado de muerte a vida. Estamos vivos en Cristo. Amén. Y no hay condenación para nosotros. En tercer lugar, este texto nos enseña que rechazar a Cristo es rechazar el único escape que hay. No hay plan B después de la muerte. Entonces las personas deben ser advertidas sobre esto para que se arrepientan. No hay plan B. No hay otro escape. Por eso el arca de Noé es un vivo ejemplo de esto. Era la única forma de escapar de aquel diluvio. El escape que Dios proveyó.
Entonces ven como Dios siempre en medio del castigo, Él provee también un escape. Un solo escape había en el tiempo de Noé. De la misma forma, un solo escape hay hoy para librarnos del castigo eterno, Jesucristo. Y el día que esa puerta se cierre, no hay otro plan. Cuando se cierra, cuando mueres. No hay otro plan. No hay un purgatorio, como vimos la semana pasada, que cree la iglesia popular, que después de la muerte hay un purgatorio, que es como, no sé cómo llamarle, quizás un preinfierno o un infierno moderado para purificar a aquellos a los que Cristo no fue suficiente para salvar. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que Cristo es suficiente para salvar. Y dice también que después de la muerte lo que viene es juicio. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de la muerte no hay oración, no hay novenario, no hay purgatorio que pueda librar a la persona del castigo eterno. Tiene que confesar y arrepentirse antes de su muerte. Está establecido que los hombres mueran y después de esto lo que viene es juicio. Por lo tanto, hermanos y amigos, si estás aquí, tienes que entender esto. El evangelio es urgente. Hoy es el día de la salvación. No mañana porque no sabes lo que va a pasar mañana. No esperes el día de tu muerte porque no sabes qué día va a ser y tampoco sabes de qué forma va a ser. Hoy es el día de la salvación. Quizás una de las preguntas que surge, ¿y qué pasa con una persona que, que acepta a Jesús en los últimos momentos de su vida? Los últimos momentos de su vida, después de haber vivido una vida totalmente desenfrenada y ahora en el último momento, antes de su última agonía, dice acepto. Bueno, si es evidente que aceptó al Señor y confesó su pecado, nosotros vamos a asumir que el Señor lo salvó. La Biblia dice que es por fe y confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Él es el Salvador. Si eso sucedió y es evidente, confiar en que el Señor lo salvó. Eso es lo que dice la Biblia. Si no hubo una confesión evidente, entonces nosotros simplemente debemos callar. Nosotros debemos limitarnos a decir y hablar de aquello que la Biblia dice de forma segura. Me imagino que quizás alguno de ustedes se ha visto en una situación como esta, de algún familiar o familiar de algún amigo cercano que quizás murió, pero nunca hubo una confesión pública que fuera evidente para las personas. Bueno, yo creo que la respuesta más sabia a eso es decir, bueno, la Biblia es bien clara en que para ser salvo tienes que arrepentirte y confesar tus pecados delante de Él. Poner tu fe en Él para salvación. Como no fue algo evidente, bueno,
Vamos a confiar en Dios que eso sucedió en algún momento, que para ninguno de nosotros fue algo evidente. Pero no tenemos el derecho de decir, no, aunque él no se haya confesado, aunque él no se haya arrepentido, Dios lo salvó. Porque eso es cambiar lo que dice la Biblia que debe suceder para que una persona sea salva. Tampoco lo voy a condenar diciendo, no, ya está en el infierno, se está ardiendo ahora mismo. Eso es cruel. Y también excedernos más allá de la evidencia que tenemos. O sea, lo que podemos decir a un familiar así es decir, bueno, mira, la Biblia dice bien claro esto. Lo único que te digo es que confíes en Dios. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. No tenemos evidencia de que Él lo hizo, pero es probable que Él lo haya hecho. Descansa en Dios, confía en Dios, sea lo que sea que estés sucediendo, recuerda que Dios siempre es bueno y Dios siempre es justo. Y glorificar a Dios. Él nos hará entender las cosas que no entendemos ahora. Segunda de Corintios dice, 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído, en el día de la salvación te he conocido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Y esto está dicho también para ti, amigo. Hoy es el día de la salvación. Y la prueba mayor de que hoy es el día de la salvación es que Cristo fue ofrecido en la cruz. Algunas personas dicen, no, es que todavía no ha llegado mi tiempo. Tu tiempo llegó hace mucho, desde que Cristo murió en la cruz. Él te está diciendo, hoy es el tiempo. Hoy es el día de la salvación. Entonces, no depende de Dios, depende de tu decisión ahora. Ya Él proveyó al Salvador, ya Él proveyó al que te libra del infierno, al que nos libró del infierno. Ya Él lo proveyó, ya Él hizo la obra. Ahora te toca a ti entonces aceptar a Cristo, recibir a Cristo como tu Salvador para ser librado del infierno. No depende ya de Dios, ya Él hizo la obra. Solamente depende ahora de que escuchando el Evangelio y dejándote dirigir por la palabra de Dios, entonces tú puedas decir, amén. Señor, sálvame. Hoy es el día de la salvación. Pablo dijo estas palabras, en el tiempo aceptable te he oído. Está citando precisamente el Antiguo Testamento para hablar de ese día glorioso en el que el Señor provee salvación para su pueblo. Por lo tanto, el día de la salvación está aquí desde que Cristo fue provisto. Finalmente, quiero terminar con dos aplicaciones sobre este tema, hermanos. Primero, para los que no son creyentes. Si no has recibido a Cristo, este es el momento. Dios ha provisto salvación en Cristo y esa salvación es personal. Es para la persona que cree, que decide poner su fe en Cristo.
Ya hemos visto que sí, que el infierno es real, es enseñado por Cristo mismo, es enseñado por sus apóstoles. Pero este mensaje no es para que te llenes de terror, es para que lo recibas como una advertencia, porque esto es una realidad que no podemos negar. Es para que creyendo en Cristo pueda ser librado de la condenación eterna. Todo el que no cree ahora mismo está bajo condenación, pero todavía puede ser librado de la condenación eterna. Todos en algún momento estábamos bajo esa condenación, fuera de Cristo, alejados de Dios, estábamos bajo la condenación por el pecado que estaba en nosotros, pero Cristo, habiéndolo recibido, nos libró de la condenación. Ese mensaje es para ti, amigo. Ese es el mensaje para los amigos. Tú puedes ser librado de ese lugar. Tú puedes ser librado del castigo eterno. Para eso vino Cristo, para librarnos, para salvarnos. Y sí, en Cristo Dios nos ha provisto todas las cosas. Pero ser librado del infierno, de este castigo eterno, de estar separados eternamente de Dios. Debemos dar gracias a Dios por esto siempre. Y en segundo lugar, para nosotros, hermanos, si ya somos salvos, tenemos el deber de advertir a otros con amor y con claridad. Fíjese que dice con amor. ¿Por qué? Y esto es algo que usted debe llevar en su mente y en su corazón. El cristiano debe hablar del infierno con lágrimas, no con orgullo. Cristo vino para salvar al mundo, para que el mundo sea salvo por él. Y la Biblia dice que el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Entonces yo no puedo hablar del infierno con orgullo, como que si Dios fuera un sádico. No quiere que nadie se pierda. Los que van al infierno es por no haber creído y porque van a recibir la justicia de Dios sobre sus obras malas. Pero Dios no es un sádico que disfruta el castigo de las personas. No, Él quiere que las personas se arrepientan. Las personas van a ir allí por su justicia, no porque Él disfruta castigar. Son dos cosas muy diferentes. Entonces nosotros debemos hablar del infierno con lágrimas. No con orgullo. Hay mucha gente por ahí afuera condenando sin escala a la gente al infierno. Y ellos creen que por eso son más altos espiritualmente y superiores a todos los demás. No estamos para eso. Y es cierto que Jesús habló del infierno muchas veces, pero como dije la semana pasada, y es muy curioso esto, hermano, que 9 de 10 ocasiones en que Cristo habla del infierno era
para advertir y para señalar a los religiosos hipócritas que ni entraban ellos ni dejaban entrar a los demás. Lo que debe servir de advertencia para nosotros también. Y claro, todo el que no está en Cristo va a ir a condenación, pero es evidente que Jesús hacía mucho énfasis en los religiosos, en la gente que aparenta ser un verdadero cristiano, que aparenta ser una persona piadosa, pero su corazón dice todo lo contrario. Pero ellos quieren obligar a los demás a hacer lo que ellos no hacen. Una vida fingida. Que una vida religiosa que no surge del amor a Dios, sino del deseo de ser aplaudido y aprobado por la gente. Eso es la hipocresía a la que comúnmente atacaba Jesús constantemente, diciéndole, van a ser condenados por vivir esa vida de hipocresía. La hipocresía es algo muy delicado, hermano. Pero aún así, debemos hablar del infierno con amor. Porque Jesús hablaba fuerte a los religiosos hipócritas. Bueno, porque ellos tenían el conocimiento y ellos sabían. Eso es lo que hace el hipócrita. Ellos tenían el conocimiento, ellos no eran ignorantes. Pero hay mucha gente allá afuera que ignora la verdad del evangelio. Porque nunca se le ha predicado el evangelio verdadero. Han recibido el mensaje de un evangelio popular, tergiversado. Entonces nosotros debemos hablar del infierno como un lugar real, como un lugar que no podemos negar su existencia, pero siempre debemos hablar del infierno con amor, con lágrimas, no con orgullo. Y quiero terminar con este texto de Romanos 10, 8 al 13. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El evangelio está ahí disponible para todos. El evangelio es poderoso y es capaz de salvar y de transformar la vida de cualquiera, hermano. Por más que tú pienses que la persona esté condenada sin salvación alguna, el evangelio está ahí disponible para todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judíos y griegos. Entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ese es el mensaje de fe que predicamos, hermano. Y es por eso que estamos constantemente
llamándote y llamándonos unos a otros a que nos unamos a esta gran obra de predicar el evangelio a las personas, porque esta es la única forma en que las personas pueden ser libradas de la condenación del infierno, la única forma. Y es para todos. Mira, hermano, yo sé que usted trabaja, que está muy ocupado, que tiene muchísimas cosas, pero estamos llamados a predicar el evangelio. Y si hay algo que hace la iglesia es predicar el evangelio. No es simplemente venir y sentarnos aquí a mirarme y a mirarnos unos a otros. Y todo eso es bonito y todo eso es bueno. Venir, abrazarnos, pasar este tiempo juntos en la palabra, ser edificados en la palabra. Pero es para salir allá afuera a predicar el evangelio para que las personas sean libradas de la condenación. Porque no hay otro camino. Nosotros, y esto somos culpables todos de esto, somos culpables. No estoy diciendo que ustedes son culpables y que yo no soy culpable. Todos somos culpables de esto. No estamos viendo la urgencia del evangelio. Nos olvidamos. De la urgencia del evangelio. Nos olvidamos de que estamos hablando de la mejor noticia que puede recibir una persona. El evangelio es la buena noticia por eso. Nosotros tenemos la palabra de fe en nuestra boca. Tenemos que salir a predicarla. La solución no está en la educación. Mucha gente dice eso. La solución no está en la política. La solución no está en tener una mejor economía. Sí, todas estas cosas proveen cierto bienestar en este mundo. Cuando tienes buena educación, cuando tienes gobernantes que gobiernan con justicia, con equidad. Cuando tienes un país que es próspero económicamente, o por lo menos estable económicamente. Todo eso es bueno. Pero la salvación no está ahí. Por lo tanto, nosotros tenemos el mensaje más importante que necesita la humanidad, el mensaje del evangelio, el mensaje que sirve no solamente para esta vida, sino también para la venidera. El evangelio es eso. Entonces nosotros estamos llamados a unirnos a esto, hermano. Y por eso quise terminar con este texto de Romanos 8, 10, 8 al 13. Porque esta es la palabra de fe que predicamos. Eso es lo que Pablo está diciendo en pocas palabras. Dice, este es nuestro trabajo. Para eso estamos llamados. En eso consiste la fe. Lo que nosotros somos como iglesia consiste en predicar esto, que las personas conozcan a Cristo para que conociéndolo confiesen con su boca y creyendo en su corazón sean salvos. Es eso. No tienes que ser un misionero. No tienes que ser un pastor. No tienes que ser un líder de la iglesia. No tienes que ser un maestro de estudios bíblicos. Simplemente un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo. Que por donde quiera que se mueve, predica el evangelio.
que donde quiera que va, ve la urgencia de predicarle a la gente. ¿O es que acaso Dios no ha hecho por nosotros nada? Hay varios ejemplos en la Biblia de personas que al ser tocadas por el Señor, ellos inmediatamente querían salir y divulgarlo a todo el mundo. El Mesías que tanto hemos esperado, nuestro Salvador, el prometido, está aquí. Sin embargo, hoy parece que nos conformamos con estar sentados, escuchando. Comparte el Evangelio con tu familia. Comparte el Evangelio con tus amigos, con tus compañeros. Únete a esta gran obra. Esta es la obra más maravillosa a la que podemos estar unidos. Este es el proyecto más grande al que podemos estar unidos porque es el proyecto de Dios. Gloria a Dios que podemos ser parte de este gran proyecto, de su gran obra, de sus discípulos enviados a predicar a otros el Evangelio que puede salvar y que puede transformar y dar esperanza a los que no la tienen. Póngase de pies, por favor.